Muy buenas tardes. No sé si se me escucha ya. Vamos a ver hoy biología. ¿Ya? Entonces, vamos con esta parte de aquí primero. Uy, no pasa. ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Ya? Vamos primero con los reinos de la naturaleza. ¿Ya? O simplemente los 5 reinos de la vida. Este de aquí son dos principales tipos de células que participan, las eucariotas y las procariotas. ¿Sí? Entonces, Michelle, ¿qué es una célula eucariota? ¿Te acuerdas? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí me oyes? No, bueno, una célula eucariota es... Ay, ¿qué pasó? Perdón. ¿Está retrasado el audio? Ya no por chat, necesito oírles porque eso es participación. Ya bueno. Entonces, una célula eucariota, esta palabra, perdón, eucariota viene de dos vocablos. Eu, que quiere decir verdadero, y cariota, que viene de carión, que quiere decir núcleo, ¿ya? En otras palabras, quiere decir literalmente célula con núcleo verdadero. Es la traducción que se le da. Pero viéndole en el punto de vista biológico, estas células tienen una membrana que recubre el ADN, ¿sí? Mientras que las procariotas, pro quiere decir antes de. Cariota viene de carión, que es núcleo, ¿sí? Antes del núcleo, ¿sí? Entonces, estas células no tienen esa membrana y por lo general son las bacterias, ¿ya? Entonces, viéndole por el tipo de células, también se les divide en 5 reinos, ¿ya? Las eucariotas, que son 4 de los 5, el reino animal, vegetal o plantae, el reino fungi de los hongos, tanto microscópicos como macroscópicos, y el reino, perdón, protista, ¿sí? Están microorganismos que tienen núcleo verdadero, núcleo definido, ¿sí? Como los parásitos, ¿ya? Mientras que las procariotas son principales bacterias y ese reino se le conoce como monera. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Ay, no. Ya. Entonces aquí tenemos, vamos a analizar tanto la eucariota como la procariota, pero más me voy a enfocar en la eucariota del reino animal. ¿Sí? Entonces, viéndole en el microscopio, tiene bastantes segmentos que cumplen una función específica en la célula, ¿ya? La célula, tomando en cuenta que es la unidad anatomo-funcional de un ser vivo, cualquiera que éste sea, ¿ya? Hay seres vivos con una sola célula, como los parásitos unicelulares, y otros que necesitan más células para cumplir la misma función de estar vivos, como nosotros, ¿ya? Somos pluricelulares. Entonces, vamos a coger una célula animal. Aquí, en la parte del centro, tenemos el núcleo, ¿sí? Donde dice la membrana nuclear, nucleoro cromático, esa parte central es el núcleo, ¿ya? Que no es más que una membrana que está cubriendo el ADN. Y el ADN es donde se encuentra toda la información que nos codifica a nosotros, ¿sí?
¿Ya? La membrana que nosotros tenemos por fuera limitando a la célula, esta de aquí, es la membrana celular o citoplasmática. ¿Sí? Cogemos un pedacito de esto y le agrandamos y es la imagen que está acá. La membrana celular tiene dos capas de estos globitos con estas patitas que se llaman fosfolípidos. Fosfolípidos son dos capas, ¿ya? Incrustada de proteínas. Y aquí tenemos la de color naranja, la verde y la morada. ¿Ya? Esas proteínas son para transporte de sustancias tanto de adentro como si afuera de la célula. ¿Sí? ¿Qué sustancias? Principalmente agua, sodio, magnesio, cloro, potasio y azúcar. ¿Sí? Esas son las principales sustancias que se transportan. Y no solo por estos canales, sino también por las bolitas a color azul con las patitas, con los fosfolípidos. ¿Sí? Es una membrana semipermeable. ¿Ya? No es completamente permeable como esos impermeables que se ponen encima de la ropa para que no entren líquidos o la lluvia. No es así. Es semipermeable y selectiva, porque no cualquier cosa puede entrar a eso. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, perfecto. Vamos a la siguiente. Vamos a ver las vacuolas. ¿Sí? Las vacuolas son gotitas de agua que nosotros tenemos, nada más. ¿De dónde viene esa agua? Es de todas las reacciones químicas que se producen en el organismo. ¿Sí? Van a almacenarse aquí. En la célula vegetal la diferencia es que las vacuolas son más grandes. Y otra diferencia es que no hay membrana citoplasmática, sino pared celular, ¿ya? Que es más gruesa, como las bacterias, que eso vamos a ver después. ¿Ya? Esta partecita de aquí que está al frente del núcleo se llama retículo endoplasmático y se divide en dos. ¿Sí? El retículo endoplasmático que tiene estos puntitos morados o rosados que se les ve bien marcados, que se llama rugoso. La función del retículo endoplasmático rugoso es producir proteínas. Y del liso, que es este, es el mismo, pero no tiene los puntitos, son como cisternas dentro de la célula, como tubos. ¿Ya? El retículo endoplasmático rugoso me produce proteínas y el liso me produce enzimas. ¿Ya? Entonces, a esta altura ya creo que es la quinta o sexta clase y han de haber visto los videos también de biología. Deben saber ya qué es una enzima porque ahí yo ya tengo dicho qué es. ¿Ya? La siguiente parte, la siguiente es al frente del retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, ¿ya? El aparato de Golgi también son como cisternas, pero generan vesículas. ¿Qué es una vesícula? Es como una funda que guardan proteínas, enzimas y otras sustancias que necesita la célula mandar hacia otra célula, ¿ya? Eso hace el aparato de Golgi, forma bolsas. Aquí tenemos las bolsitas de color amarillo que se ven, que vienen de acá, ¿ya? Cuando una de estas bolsas está llena de unas enzimas para que destruyan a las bacterias, se llama lisosoma, que es el que tenemos acá. ¿Sí? Es una vesícula especializada para destruir bacterias. No todas las células tienen. Hay más abundancia en los glóbulos blancos o leucocitos. ¿Ya? ¿Qué más? Otra, la mitocondria. ¿Sí? La mitocondria tiene su propio ADN. ¿Sí? Tiene un ADN circular dentro, fuera del núcleo. ¿Ya? Que solo se comparte por vía materna. No hay otra forma de tener ADN mitocondrial, sino que es solo de la madre, del óvulo de la madre. Y aparte de eso, cumple con una función vital que es producir energía. Es como si fueran unas pequeñas fábricas. ¿Ya? Eso le vamos a ver en otra diapositiva. ¿Qué más? Justo en el centro de la célula tenemos como unos tubitos que tienen una forma como de una ruedita, como un engrane. Son dos.
los centriolos, ¿ya? Y el conjunto de los dos centriolos se llama centrosoma, ¿sí? ¿Para qué sirve el centrosoma en forma general? Es para engranarse con unos como filamentos, como fideos que tiene la célula desde la membrana hasta acá, hasta el centriolo. Estos filamentos conforman el esqueleto, el citoesqueleto de la célula, ¿sí? Para tener de diferentes formas, cuadradas, cilíndricas, aplanadas, en forma de huevo, ¿sí? Con todas esas formas me ayudan el citoesqueleto, que está formado a su vez, porque el citoesqueleto es decir, como el esqueleto del ser humano, que tiene cráneo, columna cervical, costillas, huesos, caderas, de todo eso, ¿ya? Entonces, las partes del citoesqueleto son las fibras intermedias o filamentos intermedios, es lo mismo, y los microfilamentos que tenemos acá, que son tubos delgaditos que van, ya les dije, desde la membrana celular hacia el centrosoma. Esto es bien importante para cuando veamos la división celular. Listo, ¿qué más tenemos acá? Nada más, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, vamos a esto. Esta es la gráfica de la mitocondria. Aquí es más o menos se acerca a la realidad. Esta ya es un esquema de cómo verle más bonita una mitocondria y entender cuál es la función. ¿Ya? Como les dije, la función principal es la de producir energía. Y la energía que nosotros producimos es en forma de ATP. ¿Ya? Que está aquí. ATP. Adenosín trifosfato quiere decir las siglas. ¿Ya? Ese es el producto final. Pero ¿cómo llega una mitocondria a hacer este tipo de energía? Primero, nosotros tenemos que consumir alimentos, sean azúcares, otras palabras, glúcidos, y carne, que en otras palabras es la proteína. ¿Ya? Al momento de que consumimos glúcidos, entra a nuestra célula por ayuda de la insulina. ¿Ya? Y por un proceso que se llama glucólisis se transforma en piruvato. No ácido pirúvico como está aquí. Lo que nos funciona a nosotros es el piruvato. En 2 moléculas de piruvato por una molécula de glucosa. El piruvato es el único que entra a la mitocondria para hacer esto, el ciclo de Krebs. Que ese es un montón de pasos que no he visto que hayan salido y si es que les ponen, les han de poner en un texto. Nomás para entender el proceso de la mitocondria. ¿Ya? Pero si van a medicina, sí tienen que saberse de memoria esto. Cómo funciona el ciclo de Krebs. ¿Ya? El ciclo de Krebs terminado produce NAD reducido, que es este NAD con H aquí. NADH reducido. NAD más es NAD oxidado. ¿Ya? El que me va a servir en la mitocondria para producir ATP es el NADH, el NAD reducido. Y CO2, que eso depende es de la respiración celular, lo que nosotros botamos por la boca cuando respiramos. ¿Ya? Después, el NAD reducido ingresa, pero sale de esta parte blanca de la mitocondria, perdón, que se llama matriz mitocondrial. Hacia este espacio naranja, ¿ya? Donde está aquí el hidrógeno. Y ese espacio tiene que transportar el NADH, esa H que tiene pegada. ¿Para qué? Para que estas proteínas que están de color morado, que se llaman ATPasas, produzcan ATP. ¿Sí? ¿En qué forma? El hidrógeno al momento de pasar de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana, que es este de aquí en lo naranja, ahí, lo naranja, y después al pasar de vuelta a la matriz extracelular, es decir, se dan 2 veces la vuelta, hace que la ATPasa gire como si fuera un molino de viento. ¿Ya? El molino de viento al momento de girar las aspas muele la harina. ¿Ya? Aquí lo que va a hacer es unir el ADP con un fósforo. Siempre que vean PI es fósforo inorgánico, fósforo a secas. ¿Ya? Entonces, al momento va a moler, va a unir ADP con fósforo inorgánico y producir ATP. Facilito. ¿Ya?
Muy bien. Vamos acá. Ahí también tengo un video de donde explico yo cómo se divide y cómo se produce las bases nitrogenadas, las principales, perdón, las bases, los ácidos nucleicos. Y los principales es el ADN y el ARN, ¿sí? Entonces, ya que hablé de ADN en el núcleo, tenemos que ver de qué está conformado. Acordando nomás que es una doble hélice con estas partículas que se unen específicamente del lado derecho con el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener guanina con citosina y adenina con timina en el ADN para formar estos escalones de la escalera. Si es que, ¿por qué es específico? ¿Por qué no puedo poner adenina con citosina? Porque en la unión de adenina con timina yo necesito dos enlaces y de citosina con guanina necesito tres enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces, si es que uno pide dos y otro tiene tres, no encaja. Por eso no me da, ¿sí? Mientras que el ARN es una sola hilera, ¿ya? En este video que les digo de la replicación de ADN y producción de proteínas, indico cómo funciona cada una de estas. Porque no solo existe un ARN, son tres, ¿ya? ¿Y qué tiene? Aparte de ser una sola hélice, no tiene timida, como pueden ver aquí en las bases nitrogenadas, los que forman los escalones. Tiene uracilo en lugar de timida, ¿ya? Listo. Como de ver, tienen que ver eso. Aquí tenemos la comparación de una procariota con una eucariota. Procariota, para que no se olviden, son células bacterianas, ¿sí? Eucariotas son las células animales, como por ejemplo las de la planta, ¿sí? Una de un hongo, ¿ya? ¿Qué tiene de diferencia? La célula eucariota animal, como ya hablamos, tiene membrana celular. Y la procariota tiene pared celular, que es más gruesa. Tiene proteoglucanos, que es una proteína unida a un azúcar, para que le haga más resistente al ambiente o al ácido del estómago si es que se ingresa para infectar, ¿ya? ¿Qué más tiene? La célula eucariota tiene un núcleo donde está el ADN adentro. Vuelta a la bacteria, tiene el ADN en forma circular disperso en el citoplasma, ¿ya? Acá tendríamos el retículo endoplasmático rugoso con los puntitos. Los puntitos se llaman ribosomas, tienen un lugar específico, ¿sí? Mientras que acá los ribosomas, todos los puntitos están dispersos dentro de la célula, ¿ya? ¿Qué más? Algunas bacterias, no todas, tienen pelitos, que se llaman cilios, los chiquitos. Los más grandes se llaman flagelos. ¿Cuál es la diferencia entre cilio y flagelo? Depende de cuál sea la movilidad de la bacteria. Si es que esta rueda nomás por el suelo, necesita cilios. Si es que esta está en el agua, necesita flagelo, ¿ya? Lo mismo también pasa en las células de nosotros. Por ejemplo, si es que esta célula necesita movilizarse para unirse con otra, necesita un flagelo. Y la célula que tiene flagelo en nuestro organismo es el espermatozoide. Necesita movilizarse para unirse con el óvulo. Hay otras células que están en el intestino delgado que tienen cilios. Estos cilios ya no sirven para arrastrarse como las bacterias, sino que es para alcanzar el alimento que está pasando por el conducto. ¿Ya? Facilito. Las bacterias se dividen de acuerdo a la coloración que presenta. Puede ser gran negativo de color rosadito o gran positivo de color morado. ¿Por qué se coloran diferente? Es por los ácidos de la pigmentación que captan los proteoglicanos de la pared celular. ¿Sí? No, aunque todos tienen pared celular, no todos tienen la misma proteína ligada a la misma azúcar en la pared. ¿Ya? Por eso pintan diferente. Y también se clasifican según las formas. ¿Ya? Ahí tenemos. Si es que las bacterias redonditas, se llama coco. Si es que hay dos bacterias redonditas, se llaman diplococos, ¿ya? Si es que las bacterias redonditas están formando una cola recta, se llama estreptococo.
Si es que están formando un racimo de uvas, se llama estafilococo. Facilito, ¿ya? Los bacilos vuelta es cuando una bacteria es así alargada, ¿ya? Si es que no se le identifica tan alargada como un cilindro, sino es que está medio tirando a redonda como un huevo, se llama cocobacilo, la unión de las dos, ¿sí? Y después las de formas irregulares, que si es que en forma de coma, se llaman vibrio. Vibrio. ¿Sí? Si es que tiene forma así de bastón o de palillos de tambor, son ¿cómo es? Los clostridium, por ejemplo, ¿no? Que botan esporas. Y si es que tiene esto en forma de un resorte abierto, se llaman espiroquetas. ¿Listo? Facilito. Ahí dependiendo de lo que tengan en la pared celular, se pueden distinguir en estos dos colores. ¿Ya? Nada más. Eso es todo lo que vamos a... Ay, no, falta eso. ¿Ya? Entonces, como hay bastantes reinos y bastantes como es, animales en el, en el planeta, hubo un científico que se llamaba Carlos Linneo que decidió ver, clasificar las especies. Pero esta clasificación no solo fue para ver a qué reino pertenecemos, a qué reino le pongo a este, se parece entre los dos, voy a decidir cuál queda, sino que buscaba un ancestro común en toditos. Es decir, que la hormiga, el ser humano y una planta te vengan de un mismo ser vivo, con las bacterias. ¿Ya? Eso buscaba Carlos Linneo para confirmar las teorías de evolución de la época. Entonces, como nunca se llegó a un ser vivo en común para todos, se quedó en reinos, ¿ya? Y esta ciencia se llama taxonomía, la clasificación de los seres vivos, taxonomía. Entonces, se comienza primero en el reino, ¿ya? Para el ser humano, esta es la taxonomía del ser humano. El reino es animal, obviamente. Filo, cordados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos formamos embriológicamente, en la espalda sale una estructura que va a formar la columna vertebral que se llama notocorda. De acuerdo a eso, vio qué seres vivos tienen notocorda y les puso en cordados. ¿Ya? Si es que no tienen notocorda en el desarrollo embriológico, se llaman filum no cordados. Facilito. ¿Ya? Clase mamíferos. ¿Sí? No todos los mamíferos tienen pelo. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, el delfín sí tiene un poco de pelo, ¿ya? Pero no es tan visible. Tiene un poco, pero no es tan visible. Eso es lo correcto, ¿ya? Se alimentan de leche y también es en la forma de nacer por la vagina, ¿ya? El orden, primates, porque nos parecemos, nos asemejan nuestros genes a los monos. Por eso se llaman primates y no nos ponen en otro orden. ¿Ya? Familia, homínidos, ¿ya? Porque ya tenemos, estamos empezando ya a caminar un poquito más erguidos que los monos. Esa es la familia de los homínidos. Como vemos, aquí ya se están separando los animales que pueden estar en varias categorías con nosotros, pero los homínidos ya solo quedamos nosotros, ¿ya? Género, Homo, y especie, Sapiens. Aquí no sé por qué le puso Homo otra vez, es Sapiens nomás, ¿ya? Listo. De aquí vienen los nombres científicos de la taxonomía de Linneo, que es juntar el género con la especie. Homo sapiens es el nombre científico de todas las especies que hay, ¿sí? De todos los que no es necesario aprenderse para el examen de todas las que existen en el planeta. Con tal de saber la nuestra, creo que es suficiente, porque hay textos que les dicen tal cosa, pero ahí saber estudiar esta parte de aquí de biología, de ciencias naturales de forma general, ayuda bastante a que la lectura sea rápida y no estar leyendo y releyendo el mismo párrafo una y otra vez para responder una sola pregunta. ¿Ya? Listo. Entonces, ahí quedamos por la clase de hoy. ¿Sí? Entonces, ahí hemos de ver el próximo lunes, no sé si pueda. ¿Ya? Con todo yo les estaré informando. ¿Listo?
Entonces, hasta la próxima.